alcanzan a leer, sí, está bien raro ese proyecto. Sí, está muy chiquito, pequeño y por la luz no molesta, cuesta localizar desde ahí el cursor. Bien, vamos a hablar esta noche acerca del proceso de planificación de un proyecto de software. Hemos estado hablando en clases anteriores sobre cómo hacemos el proceso de recolección de información. Creo que la última clase estuvimos hablando un poco acerca de cómo hacíamos cómo hacíamos el proceso de recolección de datos. Veíamos de que hay diferentes herramientas que podemos utilizar para la parte del proceso de recolección. Sin embargo, después de haber sacado toda esa información que es para poder establecer, en ese caso, los requerimientos del producto, el siguiente paso es que nosotros empecemos a hacer un proceso de planificación o empecemos a crearnos un plan de trabajo que nos permita de alguna manera identificar algunos elementos esenciales. Entre esos elementos esenciales, básicamente vamos a determinar, por ejemplo, el tiempo. Vamos a determinar personal que vamos a utilizar para el proceso de desarrollo de aplicaciones. Vamos a utilizar o vamos a determinar el dinero que se va a hacer para la inversión del proyecto de software, entre otras cosas que podemos encontrar. Así que sí es importante tomar ese momento. La parte de la planificación es ya sentarnos y, digamos, resumir todos los procesos con los cuales estamos trabajando. Cuando hablamos de los componentes principales que debe llevar un plan de desarrollo para un proyecto de software, el primero es la estimación de costos, un elemento sumamente importante porque a través de él podemos determinar cuánto es lo que va a costar el proyecto de desarrollo de software. Quizás es una de las cosas que más les interesan a los clientes cuando nosotros estamos trabajando con un proceso de desarrollo de aplicaciones. Por lo general, siempre nos van a pedir cuánto es el costo final del producto que se va a desarrollar. Entonces debemos de buscar la manera en la cual nosotros podamos incluir elementos como lo principal que sería la nómina. Ahí va a estar todo el personal que va a incluir el proceso de desarrollo. Parece que la nómina incluye los programadores, los encargados del proyecto, jefes del proyecto, las personas que, digamos, no son parte del proceso de desarrollo, pero son parte administrativa. Entonces, esa gente debe estar incluida dentro del proceso de costeo. También debemos incluir materiales que vayamos a utilizar, por ejemplo, uso de internet, si acaso lo vamos a utilizar, uso de computadoras o algún equipo informático específico. Si vamos a desarrollar, por ejemplo, algún programa, alguna aplicación que necesite adquirir algún tipo de impresora especial, entre otras cosas, debemos incluirlo dentro del costo del equipo y los costos operacionales. Entonces, entonces, básicamente de eso se trata el proceso de desarrollo. La primera parte, como les decía, es el proceso de estimación de costos, determinar cuánto es lo que al final de cuentas va a costar el proyecto. Pero aquí entra un problema bastante crucial, porque ¿cómo hacemos para determinar el costo del producto? Empecemos por lo más básico. Digamos de que no somos una empresa de desarrollo de software, sino que somos programadores independientes o freelancers que queremos desarrollar una aplicación o vamos a desarrollar un producto para vendérselo a alguna empresa. Si somos freelancers o somos desarrolladores independientes, ¿cómo podemos hacer para calcular el costo de un producto? Si a nosotros, por ejemplo, ahora nos dice una empresa, mire, yo le quiero contratar para que me haga un proceso de desarrollo de aplicaciones y nos pregunta el costo, ¿cuánto le vamos a decir? ¿Cuánto es lo que nos va a costar el proceso de desarrollo? ¿O cuál es la técnica que podemos utilizar para poder estimar esos costos que va a generar el proceso de desarrollo de la aplicación? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es parte esencial del producto que vayamos a presentar hoy. Y la otra es la programación del tiempo. Aquí es donde se indica cuándo comienza y cuándo termina en cada una de las etapas del proceso de desarrollo. Aquí es importante calcular, no necesariamente debe de ser tan exacto, pero sí más o menos calcular cuánto es el proceso o el tiempo de desarrollo que se nos va a tomar crear la aplicación, desde el inicio hasta el final. El proyecto no necesariamente comienza cuando nosotros empezamos a codificar.
todavía el Ministerio de Hacienda les otorgó, después de la notificación, les otorga como 6 meses para poder implementar un sistema que les lleve el proceso de facturación electrónica. Y no es mentira que hay clientes que un mes antes están diciendo, mire, a mí se me vence el otro mes, ya el otro mes tengo que tener facturación electrónica y necesito una aplicación. Entonces, si uno ya tiene una aplicación, pues básicamente se hacen adaptaciones. Pero si el proceso de desarrollo empieza desde cero, es un poquito más complicado. Por eso les decía que generalmente los clientes dicen, quiero un producto, pero lo quiero ya. No lo quiero para ayer, o lo necesito para implementarlo lo más pronto posible. Y ahí es donde se nos complica a nosotros, porque lógicamente para el proceso de desarrollo de aplicaciones se lleva su tiempo, se lleva todo el proceso de planificación, codificación, pruebas, implementaciones, capacitaciones, etc. Entonces es todo un proceso ordenado que debemos de seguir para la parte de la aplicación, de la creación. La otra es la planeación del personal. Aquí se deben establecer cuántas personas se necesitan para cada una de las etapas del proyecto y el tiempo que dedicarán a trabajar en el proyecto, en ese caso horas días, horas semanas, etc. ¿Qué tan difícil? Yo les he preguntado, ¿qué tan difícil es el manejo de personal? Depende mucho de las actitudes, de las, digamos, de la forma de ser de cada persona, el carácter que tenga cada persona. A veces es complicado manejar un grupo de personal. Cuando son programadores, a veces se torna un poquito más por cuestión de ego. Los programadores generalmente quieren sobresalir entre cada uno de ellos, pensando que cada quien hace lo mejor posible en el proceso de desarrollo. Entonces hay que manejar un poco esa parte de los egos. Sin embargo, por ejemplo, ahora, ¿qué tan complicado es contratar gente para poder trabajar en el proceso de desarrollo? Porque ahora no solamente debemos incluir habilidades en el proceso de programación, sino que debemos de tener personas que también se hayan actualizado y ya utilicen, por ejemplo, inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, algunos que tenemos en la empresa, hace algunas semanas les empezamos a hacer una encuesta de qué tanto utilizan inteligencia artificial en el proceso de desarrollo de aplicaciones, y algunos pues ni siquiera las habían implementado o la utilizan a nivel de chat. Tienen abierto ChatGPT, por ejemplo, y ahí hacen la pregunta y después copian el código. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. Hay un servicio, hay una herramienta que se llama Cloud Code, no sé si lo han escuchado. Por ejemplo, ustedes pueden desde la consola escribir una par de instrucciones y les puede ir creando toda una aplicación. O incluso analizar un proyecto como tal. Si usted ya tiene hecho un proyecto, él puede ir y analizar el proyecto interno y darles, por ejemplo, sugerencias de cómo mejorarlo, cómo agregarle nuevas características, entre otras cosas. Entonces, todo eso se puede hacer desde la consola o incluso desde un editor de texto. Esas herramientas ya tienen que ser incorporadas, tienen que ser parte del proceso de contratación del perfil que vayamos a contratar para los programadores que vayamos a tener dentro de la empresa. Entonces, debemos de considerar, en ese caso, el personal. ¿Cuántos programadores? La pregunta es, si voy a trabajar en un proyecto de software, ¿cuántos programadores voy a contratar? ¿Cuántos programadores y en qué lenguaje de programación? Que debemos de determinar también el lenguaje que vayamos a utilizar para el proceso de desarrollo de la aplicación. Entonces debemos de considerar esa parte. Y la otra es la estructuración del equipo de trabajo. En ese caso, el plan debe establecer una composición de cada grupo de trabajo, cómo vamos a organizar internamente las personas que vamos a contratar. Si en ese caso van a estar los diseñadores, por ejemplo, el grupo de diseñadores, van a estar el grupo de programadores, van a estar las personas que se encargan de ser tester, va a estar en ese caso el encargado del proyecto o el project manager, que se va a encargar en ese caso de manejar toda la parte de la aplicación. Entonces debemos de decidir en esa parte cuáles son las personas o qué tipo de personas vamos a incluir en cada uno de los grupos que vamos a trabajar en el proceso de desarrollo de la aplicación. Que es, como les digo, siempre manejo de personal, que se torna un poco más complicado. La otra cosa que debemos de hacer en el proceso de planificación es cómo vamos a verificar y controlar la calidad del software. ¿Okay? Un software de calidad, un software que realmente haga lo que se le pide, lógicamente llama cliente. Si ustedes le venden a una empresa un software que es funcional
Eso generalmente se le conoce como testeo automático. Entonces podemos incluir dentro de ese control de calidad ese proceso. Pero no solamente la parte del testeo. Ahí debemos de evaluar, por ejemplo, cuáles son las técnicas de programación que han utilizado los programadores, si están utilizando código limpio o si pues están colocando código demasiado repetitivo, por ejemplo, o está todo desorganizado, o no hay unas reglas específicas a seguir para poder crear la parte del código. Eso es importante considerarlo. La otra parte que debemos de evaluar es la que se le conoce como la gerencia de configuración. Esta lo que debe de incluir es, en el caso del plan, debe indicar de forma específica los mecanismos a utilizar o que se utilizarán para atender las necesidades y solicitudes de cambios en el proyecto. Es, digamos, la forma en que nosotros vamos a recibir los cambios que el cliente haya solicitado y aplicarlos al proceso de desarrollo del software. Acuérdense de que si ya vamos demasiado avanzados, digamos que el producto ya lo tenemos en un 80% desarrollado y viene el cliente y nos quiere hacer cambios sustanciales o radicales en el producto, probablemente no los podamos aceptar o tengamos que rechazarlo o renegociar el proceso de desarrollo de la aplicación, porque pues, eso reestructurar toda la aplicación retrasaría el proceso de entrega. Entonces, pero debemos de eso planificarlo. ¿Cómo vamos a hacer para poder aceptar y identificar esos cambios? Yo les he mencionado de que una de las cosas importantes en el proceso de desarrollo es involucrar mucho al cliente. El cliente, cuando nosotros estamos trabajando con el desarrollo de la aplicación, el cliente se involucre en el proceso de desarrollo, que él pueda ir viendo avances de cómo funciona la aplicación. Y de esa manera, con esos avances nos puede ir retroalimentando en tiempo lo que nosotros estamos desarrollando. Y no lo haga hacia el final. Cuando nosotros ya tenemos el producto terminado según nuestra planificación, le entregamos el producto y él diga, no me funciona de esta manera. La otra parte es el proceso de monitoreo del proyecto. Este plan debe integrar cómo la gerencia de monitoreo monitoreará las actividades del proyecto y se encargará de que se cumpla hasta donde sea posible. En ese caso, el plan de trabajo debe de tener un cronograma de actividades y debe de existir una persona que permita revisar si cada una de las actividades se ejecutan en el tiempo que le corresponda. No sé si se dieron cuenta, yo creo que ese proyecto no lo entregaron a tiempo, no sé si se acuerdan de ello. Paso de nivel no lo entregaron a tiempo, porque hubo un momento en que trabajaban de día, trabajaban de noche, trabajaban 24 horas del día, porque se retrasaron, supongo yo, en algún punto dado, no sé, si le hicieron un cambio, o bueno, hubieron algunos inconvenientes. Creo que una vez rompieron unas tuberías de anda y dejaron a toda Santa Ana sin agua. Entonces ese inconveniente que hicieron que el proyecto se retrasara. Pero esa información o esos datos deben de ser monitoreados en el proceso. De acuerdo a un cronograma de actividades, de acuerdo a cómo lo planificamos, debemos de ir evaluando parte por parte si el proyecto se está cumpliendo de manera adecuada. Si no, pues hacer los ajustes necesarios en el momento que corresponda. El otro proceso que debemos de considerar es el manejo de riesgos. Cuando hablamos de manejo de riesgos, todo proyecto tiene sus riesgos, ¿okay? Todo proyecto que desarrollamos tiene sus problemas que se pueden presentar. Y en ese caso, el plan debe de establecer qué se hará en caso de retraso o qué ocurrirá si se pierde uno o algún miembro del personal. Por ejemplo, si contratamos 10 programadores, por decirles un ejemplo, y por motivos X o Y, uno de ellos se enferma, ¿qué vamos a hacer? O se enferman 3. Imagínense, así como ahorita que hay cambio de clima, probablemente eso afecte a varias personas y ya nos resulte con 2 o 3 programadores con incapacidad. Entonces, eso nos va a retrasar en el tiempo. Entonces, debemos de incluir dentro de nuestros análisis de riesgo, debemos de incluir qué es lo que vamos a hacer ante esas posibles situaciones. ¿Qué vamos a hacer ante pérdida de datos?
suceder. Imagínense que a algún programador, por alguna razón, se le dañó la computadora y ahí estaba parte fundamental del proyecto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder recuperar esos datos? Si tenemos respaldos o no tenemos respaldo de la información, etcétera, etcétera. Entonces, esos son manejos de riesgo que debemos implementar en el proceso de desarrollo de la planificación del proyecto de software, que de alguna manera evitar estar preparados ante cualquier percance que se pueda presentar dentro del desarrollo de la aplicación. Esos básicamente son los diferentes elementos que debería de incluir un plan de trabajo completo que incluya toda la información que les acabo de mencionar. Pero hablemos de algo importante, hablemos de la primera etapa. Hablemos de cómo hacemos para estimar costos. ¿Okay? Yo les preguntaba si ahorita les dicen a ustedes, quiero que me desarrolle una aplicación así como la de Uber, ¿cuánto le cobraría? Unos $100,000. Está muy poquito. Pero la pregunta es, ¿esos $10,000 que le van a cobrar cubrirán todos los costos? Tiene el proceso de desarrollo de una aplicación como Uber. ¿Saben cuánto vendieron Hugo? ¿Se acuerdan de Hugo? Hugo era la competencia de pedido Java. Aquí estuvo, por algún tiempo estuvo Hugo y pedido ya se lo compró. ¿Saben cuánto lo vendió? En millones. ¿Cuánto de millones? Unos 10. Unos 10. Sí. No, pero sí, yo creo que recuerdo haber escuchado la noticia, pero no. No se recuerdan cuánto lo vendieron. Lo vendieron en $150 millones. Qué poquito. Unos cuantos dólares nada más. Pero realmente no solamente vendieron la aplicación, sino que vendieron todo lo que implicaba la infraestructura que tenía el sistema. Parece que Hugo, además de eso, tenía su cliente, la parte de diseño, tenía un montón de datos que forman parte de la plataforma de Hugo, y eso es lo que vendieron. Pero, pues, yo creo que con esos $150 millones, los creadores ya se pueden jubilar. Vender esa aplicación con esa cantidad, pues ya se puede jubilar. Pero bueno, la idea es que cuánto cuesta una aplicación. Eso es difícil algunas veces estimarlo. Pero veamos algunas cosas, algunas razones por las cuales nosotros debemos de hacer un proceso de estimación de costos. Primero, los estimados se necesitan antes de que se comience el proceso de desarrollo de la aplicación. Ustedes deben de saber cuánto cuesta un proyecto de software antes de empezarlo a desarrollarlo, no después. ¿Okay? Si se dan cuenta después, van a perder o van a cobrar de más. ¿Okay? Pueden suceder ambas cosas, o cobramos de más. Si yo digo un número al azar, porque me parece bonito, pueden suceder dos cosas: o cobré muy barato o cobré muy caro. Entonces debemos de considerar esa parte, debemos de planificarlo antes de que empecemos a desarrollar. También se utiliza mucho para competir en las subastas. Cuando vamos a, por ejemplo, hay proyectos en el gobierno en donde llegan varios a competir por el proyecto de desarrollo de una aplicación o un proyecto cualquiera, generalmente gana la mejor oferta. La mejor oferta incluye los costos, y en teoría así debería funcionar. Así debería de ser, ganaría la mejor oferta o la empresa que mejor oferte el producto y servicio, que evalúa no solamente el precio, sino que evalúa la calidad del currículum y todo lo que tenga la empresa. Así debería funcionar, aunque en realidad sucede otra cosa. Pero sirve para eso. También se utiliza para el proceso de control de proyecto, para que podamos evaluar durante todo el proceso de desarrollo qué tanto hemos llevado las fases del proceso de desarrollo. Y la exactitud estimada aumenta en este caso las fases del proceso de desarrollo del proyecto. En este sentido, hay varias formas de poder estimar el costo de un proyecto. Por ejemplo, aquí les menciona, les menciona que no es extraño encontrar una variabilidad con un factor de 4 entre estimado de costo y el costo final. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, podría ser que nosotros estimemos
un proyecto de software cuyo valor real es de $100,000, cuyo valor real. Pero nosotros podríamos establecer el costo de $25,000 o podríamos venderlo en $400,000. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo vendo en $25,000, ¿quién pierde? Si costaba $100,000, perdemos nosotros. Y si yo lo vendo en $400,000, bueno, gano yo o gana la empresa. Pero lógicamente, si el cliente se da cuenta después que nosotros lo hemos sobrevalorado o el producto no vale lo que realmente le hemos costeado, pues también vamos a tener problemas, muchas veces hasta problemas legales. Entonces, por eso es importante costearlo. ¿Cuáles son las técnicas más comúnmente utilizadas para el proceso de desarrollo de software? Les voy a mostrar, les voy a contarle la más, digamos, más utilizada, que es de forma empírica, el juicio de experto. ¿Okay? ¿Cuál es el juicio de experto? Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto venderían una aplicación de Uber? Ustedes dicen $10,000, pero porque más o menos ya tienen una idea de qué implica desarrollar software. ¿Okay? Si ustedes le preguntan a una persona que no sabe de informática, y mucho menos sabe de código, pues le va a decir $100. Esa es la gente que no sabe y que pide un producto como esos, eso le dicen a uno. Ya hace años hubo un grupo de taxistas aquí cuando Uber se estaba popularizando, hubo un grupo de taxistas aquí en Santa Ana que quería hacer el mismo proceso, quería copiar la aplicación de Uber, porque yo decía, Uber nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar los clientes. Entonces querían hacer una asociación entre todas las empresas, entre todos los taxistas, de color amarillo, los que son legales. ¿Okay? Entonces querían asociarse para crear una aplicación y que hiciera la misma funcionalidad de Uber. Y curiosamente un amigo era conocido de todos ellos y le pidieron que investigara cuánto costaba crear una aplicación como esta. Entonces llegó a preguntarme y me dijo, ¿cuánto puede costar una aplicación de Uber? Entonces ellos me dijo que pues andará entre unos $800 a $1,000 máximo lo que pueda costar. Mi respuesta le dije, mejor no le diga, decir que no se puede hacer, porque pues con $1,000 era bien difícil. Además de considerar los costos de implementación del proyecto, es mucho más caro. Por $1,000 yo una multa le puedo crear. Que le diga ahora mundo. Sí. Pero realmente el proceso de desarrollo de software es caro, es costoso. Probablemente ahora con la inteligencia artificial los costos bajen, pero no significa que siga siendo barato. O sea, siempre debe existir un experto que se encargue de desarrollar la parte de la aplicación. Entonces, una de las técnicas es utilizar el juicio de experto. En otras palabras, preguntarle a alguien que ya sabe, o a alguien que tiene experiencia en el proceso de desarrollo de aplicaciones, que ya ha creado aplicaciones similares y que más o menos tiene idea de cuánto puede cobrar. Entonces, el juicio de experto le dicen, mire, yo necesito un sistema de facturación, por ejemplo, facturación de inventarios, para una farmacia, por decirles algo, y que lleve, en ese caso, facturación electrónica. Uno cuando ya le dicen eso, más o menos tiene una idea de cuánto tiempo se puede tardar, en qué lenguaje de programación lo va a desarrollar, entre otras cosas, y puede más o menos estimar cuánto es lo que podría costar. Aunque es arriesgado dar un precio en un principio, pero podría decir que cuesta tanto. Y en base a eso, el cliente toma la decisión
Entonces esa es la diferencia, pero pues existe en el mercado ese pequeño problema. Entonces esa es una técnica, preguntarle a alguien que es experto, que ya trabaja en el proceso de desarrollo de software, cuánto puede costar, y que no tiene ni idea. Y en base a eso, pues estimar. O cuando ya ustedes están trabajando en el proceso de desarrollo y han creado aplicaciones parecidas, pues ya pueden decir, cuesta tanto, porque me costó tanto en el proceso anterior. Y en el momento de la negociación, porque, bueno, como una empresa formal, uno tiene que llegar y te dice su precio, y ellos le piden una negociación, entonces se puede dar un acuerdo. Y en ese caso, ¿cómo se manejaría? O sea, si lo van a hacer más barato, es complicado. Porque si ustedes, por ejemplo, lo que nosotros a veces hacemos es que en un principio inflamos un poco el precio por ese mismo proceso de negociación. Entonces, digamos que el precio original lo inflamos un poco para que cuando le digamos, mire, esto es lo que le cuesta, la empresa diga, pero podemos negociar, podemos hacer el proceso de ver qué tanto menos nos lo puede dejar. Entonces, ahí podemos llegar al precio original, pero inflando un poco el precio al principio. No es una buena técnica, pero podría funcionar. Pero por lo general nosotros casi no, cuando ponemos precios de software, casi no lo dejamos a un proceso de negociación, porque es caro, como les decía, es caro trabajar con procesos de desarrollo de aplicaciones. Así que, pero sí las empresas le van a decir, no es más barato. Ustedes le dicen que le va a costar $10,000, 5 le doy yo, como que si hay mercado. 5 le doy, pero no es tan así. O sea, ya es un proceso más delicado, un producto profesional que ustedes le van a entregar. Por lo tanto, hay que valorarlo como tal. Otra técnica que se utiliza para el proceso de costeo de software es utilizar una descomposición. Cuando hablamos de descomposición es dividir el problema en partes más pequeñas y estimar cada uno por separado. En ese caso, como dividirla en módulos y utilizando el juicio de experto, un método más formal, como estimar sobre la base de tamaño de la métrica formal, se puede determinar cuánto es el costo del producto. También existe otra forma, aquí hay en la parte de abajo yo les he colocado, en el documento está una fórmula que pueden utilizar para poder hacer procesos de estimación. Esta fórmula les puede servir para poder determinar, por ejemplo, el precio de un producto de software partiendo de ciertos datos. Por ejemplo, tenemos, aquí están cada uno de los elementos. Se suele utilizar la estimación optimista, la estimación más probable y una estimación optimista. Entonces uno hace la estimación optimista por un porcentaje, más o menos uno calcula el porcentaje de qué tan viable es que esa estimación optimista sea realidad. Está la estimación más probable por un porcentaje y la estimación pesimista, por el porcentaje pesimista. Entonces ahí se establecen estos tipos de valores. En base a eso se hace la fórmula o se crea la fórmula para establecer también procesos de costeo. Y aquí abajo les dice cómo se hace ese proceso. Vamos a abrir un archivo de Excel y vamos a hacer ese ejemplo. Casi no se alcanza. Sí se alcanza a ver. Más o menos. Bien, por ejemplo, acá lo que debemos de hacer nosotros es colocar el valor de la estimación optimista según la fórmula que hemos colocado en esta parte de acá, por la probabilidad optimista. La probabilidad es en porcentaje. ¿Cuánto en porcentaje nosotros consideramos que es probable que se cumpla esa estimación? Puede ser así, ahí sí lo alcanzan a ver. Luego debemos de colocar la estimación más probable, que en ese caso es más o menos cuánto nos va a costar ese producto de software de manera probable con sus respectivos cálculos, que sería la estimación más probable. Y por último, la estimación pesimista,
con el valor que corresponde en ese caso a el porcentaje pesimista, el porcentaje más menos probable que podríamos generar. En base a eso se genera en ese caso la pequeña fórmula. Entonces aquí puedo colocar, aquí hay un ejercicio en la parte de abajo. Dice, por ejemplo, dado un proyecto de software X, estimamos que lo mínimo que nos podríamos demorar son 5 meses. Aquí estamos hablando de tiempo. Lo mínimo que nos podríamos demorar son 5 meses, con una probabilidad del 10%. ¿Qué nos conviene más cuando desarrollamos un software? ¿Tardarnos más o menos tiempo? Depende de cómo nos estén pagando. ¿Más tiempo? Porque perdería la ética profesional. Sí, pero acuérdense que la idea de desarrollar un producto para nosotros siempre va a ser entregarlo lo más pronto posible, porque pues, más rápido vamos a cobrar. Si nos tardamos demasiado tiempo, entonces vamos a tener más gasto. O sea, el tener más tiempo implica que los programadores van a trabajar más horas, que vamos a invertir más tiempo en el proceso de pruebas, entre otras cosas. Entonces, por lo general, uno lo que trata es que el tiempo se reduzca para tener mayor margen de ganancia. ¿Okay? Entonces, para nosotros, en ese caso, este proceso que tenemos acá de los 5 meses debería de ser la estimación optimista. Entonces, le ponemos 5 meses. Y le decimos que la probabilidad es el 10%. ¿Okay? Pero si seguimos leyendo, dice que lo máximo que nos podemos tardar son 12 meses. Con una probabilidad del 30% y seguramente nos tardaremos 10 meses. Entonces, según eso, la probabilidad el elemento más probable es que nos tardemos 12 meses. Según eso, con una probabilidad del 30%. Y la pesimista es que nos tardemos 10 meses. ¿Y cuánto sería la probabilidad? Aquí sería el 30%. ¿Cuánto sería la probabilidad del pesimista? Ahí no nos lo dice. En este ejercicio no dice, pero podríamos calcularlo. ¿Cuánto le falta para llegar al 100%? ¿Cuánto? 60%. Entonces le tendríamos que poner 60%. Entonces ahora, ¿cómo hacemos el proceso de la estimación? ¿La estimación a qué sería igual? La estimación sería igual a multiplicar este valor por este otro valor más este valor que tenemos acá por este otro valor más este otro valor que sería el que tenemos acá por este otro valor. Y si le damos enter, ahí nos da un resultado de 10.1. Significa de que nosotros nos vamos a tardar en el proceso de desarrollo 10.1 meses. ¿Okay? Esa es la probabilidad. Entonces, básicamente establecemos números que sigue siendo también a juicio de expertos. O sea, nosotros nos creamos esos números y en base a esos números estimamos más o menos cuánto es lo que nos podríamos tardar. Entonces, al final de cuentas, ya le podemos decir al cliente, mire, vamos a invertir en el proceso de desarrollo un total de 10 meses. Ahora bien, también si ustedes siguen leyendo acá, dice, seguramente nos tardaremos 10 meses. Por otro lado, dice, lo mínimo que nos costará es de $2,000 con una probabilidad del 15%. Eso es una estimación optimista para el cliente. Entonces le podemos decir que nos va a costar $10,000 con una probabilidad de el 10%. No, perdón, $2,000 era. Con una probabilidad del 10%. Dice que 15%, con una probabilidad del 15%. Lo máximo serían $6,200 con una probabilidad del 20%. Entonces aquí le vamos a poner la más probable, serían $6,200 con una probabilidad del 20%. Y la más pesimista dice que el costo más probable sería de
$4,000 con un porcentaje de cuánto nos faltaría. ¿60? ¿65? 65%. Entonces, estimamos de nuevo el valor y lo que hacemos es multiplicar estos 2,000 por el 15% más los 6,200 por el 20% más los $4,000 por el 65%. Y eso nos da que el costo va a ser de $4,140. ¿Okay? El costo del desarrollo del producto. Está barato. Depende de lo que vayan a desarrollar. ¿Okay? Depende de lo que vayamos a desarrollar. Esa es otra técnica, utilizar en ese caso esos porcentajes. Pero hablemos de algo más real. Pensemos, les voy a mostrar otra técnica que nosotros utilizamos. Pensemos ahora en el proyecto de software que ustedes desarrollaron el ciclo pasado. ¿Cuántas horas le dedicaron? No dormí yo. No dormí. Eso no es la madre Paula. 500 horas. Hagamos el cálculo así, ¿no? ¿Cuántas horas a la semana le dedicaban? Empecemos con eso. 3 horas a la semana. No le pago, muy poco trabaja. 3 horas a la semana. Vamos a poner horas. Horas por semana. ¿Cuántos meses estuvieron en el proceso de desarrollo? Pongámosle los 6 meses. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Las 4. Entonces, estos 6 meses multiplicado por las 4 semanas y eso multiplicado por la cantidad de horas les da 72 horas. Les sale muy poquito. Bueno, pongámosle más. Póngale que trabajaba no 8 horas a la semana. 6 horas, ¿no? 8 horas a la semana. Pongamos 8 horas a la semana. Bien. Imagínense que sean 8 horas a la semana. Eso es en el caso de ustedes del proyecto de software que están desarrollando, que hicieron ustedes el ciclo pasado. Digamos que les costó, según eso, 192 horas. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto es lo que gana o lo que esperan ustedes ganar si van a trabajar como programadores junior? ¿Cuál es su expectativa de sueldo? Deben de considerar los salarios que se pagan en el país. Acuérdense que en el país, digamos que todo va parte del salario mínimo. ¿El salario mínimo cuánto es? No, ellos hicieron. 408 dólares creo que son más o menos. ¿Cuántos hay? Como 408 dólares. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la universidad, creo que cuando contrata programadores, no necesariamente programadores, sino que hay gente que está aquí, a mí siempre se queda en la biblioteca, trabajando en la biblioteca o se queda trabajando en otras áreas, creo que le pagan como $650, más o menos, la universidad. Imagínense que pongámoslo en $800. Para un junior empieza a trabajar con $800. Para un junior, estamos hablando del salario de un junior. Ya cuando empiezan a crecer profesionalmente, lógicamente el sueldo va creciendo. Pero digamos, empezando, uno puede empezar a ganar más o menos en ese promedio. Yo vi una plaza hace, el año pasado creo que fue, aquí en el Congo,
quería una empresa de no sé dónde, del Congo, quería un programador que supiera PHP, que supiera bases de datos, creo que pedían en MySQL o PostgreSQL, una de las dos, HTML, CSS, JavaScript, y creo que pedían que supiera React para un puesto de trabajo. Y en ese entonces, si no me equivoco, la oferta laboral era por $700 en aquel entonces. Era básicamente un junior, no estaban pidiendo, porque la oferta vino aquí a la universidad, no estaban pidiendo una persona profesional ya con experiencia. Pero imagínense que sean $800. De los $800, ¿cuánto gana por día? ¿Cómo calculo cuánto gana por día? 250. ¿Cuánto gana por día? ¿Cómo hago esa? Si gana $800 al mes, ¿cómo le saco lo que gana al día? Dividirlo entre 30. Eso es lo que gana al día. ¿Cuánto gana por hora? 24. Trabajan 24 horas, está. Trabaja 3 horas a la semana. Según esto, por cada hora laboral gana $3.33. O sea que por cada hora que trabaja, no saca ni para el desayuno. Pero digamos que gana $3.33. ¿Okay? Sí, cuando uno se tiene el sueldo y empieza a calcular el salario por hora, uno llega a decir, uy, qué bonito gana por hora. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, se pagaba en colones en aquel entonces. En aquel entonces, el salario mínimo eran 1.200 colones. Pero 1.200 colones en aquel entonces era dinero. O sea, ustedes cargaban 100 colones en la bolsa, era como cargar $100. Entonces era dinero en aquel entonces. Pero cuando uno sacaba más o menos lo que ganaba por hora, decía, casi no sale mucho. Entonces, ahora con la conversión a dólares se convierte un poquito más, se vuelve más complicado. Bien, imagínense que gana $3.33 por hora. Entonces, si yo multiplico esas 3 horas, estas 192 horas, por los 3.33, el proyecto cuesta $640 por cada programador. ¿Cuántos eran en el grupo? 5. Si eran 5 personas, sí, bueno, 5 personas, esto multiplicado por 5 es $3.200. ¿Okay? $3.200, trabajan solo 8 horas por la semana, más o menos. Pues ahora, para trabajar 8 horas a la semana y que me están dando 600 mensuales, digo yo que está Muy bien, está súper bien pagado. Pero eso es básicamente el costo del proyecto. Lógicamente, si ustedes consideran que su proyecto de software, imagínense que el proyecto de software que ustedes desarrollaron, invirtieran un tiempo laboral, que básicamente son 44 horas a la semana más o menos, significa que
los proyectos de software en Estados Unidos ya hoy se cotiza más alto, pero hace algunos años el precio más o menos por hora era alrededor de $25 por hora, más o menos. Entonces, si ese producto se vendiera en Estados Unidos, digamos que esos $25 los multiplico por las 192 horas, solo por un programador les cuesta alrededor de $4.800 en Estados Unidos. La diferencia de trabajarlo acá, acuérdense que por ejemplo en Estados Unidos, en Silicon Valley, el sueldo mínimo, el salario mínimo ahí es alrededor de $6.000. De hecho, lo que paga mínimo Google a un junior son $6.000. Solo que vivir en Silicon Valley, solo la renta le cuesta como $6.000. Esa es la diferencia. Por ir a quedarse en Yo en la torre de Google, ya trabajaba, tal vez aquí me pagan 6.000 también como mínimo. En la torre de Google, y es que ese es el detalle, que por eso ellos migran a países como El Salvador. para mano de obra más barata. Porque si pagan por ejemplo con salarios en Estados Unidos, no se quedan en Estados Unidos. En Europa, ciertos países es más caro, en ciertos países, no todos. Por ejemplo, yo tuve un alumno que se fue a vivir se lo llevaron para Italia, consiguió un contacto que le permitió conseguir un trabajo, en teoría cuando se fue temporal, nada más ir por algunos meses a Italia y le pagaban 1.200 euros. Eso fue lo que le pagaron. Pero dice él que con los 1.200 euros que él tenía, creo que gastaba, no sé si $400 de renta, el lugar donde se quedaba, y de ahí con el transporte y todo lo demás, le salían con 400 o 500 euros y le quedaban restando, que era lo que ahorraba, como 200 o 300 euros, que era lo que le sobraba. Pero sí, en Europa es más cara la vida, pero pues era una ventaja porque iba a ganar experiencia. Se fue a trabajar a Italia, una empresa internacional. Lógicamente se fue como un junior. Si ustedes, hoy tengo mucho tiempo de no hablar con él, pero si le preguntan, oye, no gana 1.200 euros, usted gana muchísimo más. Pero por ejemplo en España, si no me equivoco, el mínimo en España son 3.000 euros. En España. Pero es que pues, por las cuestiones de los impuestos y todo eso en España, pues casi que no se percibe muy bien el salario, casi que el gobierno se queda con la mitad, Del más o 60%, menos, algo así. Es que es Andorra. Allí se Andorra. Sí, ese es el único detalle. Pero, como les digo, son países. Yo tengo un conocido que se fue a vivir a España, pues no se queja. Dice que vive bien. Dice que vive bien. Pero también hubo una persona de aquí de la universidad que se fue a trabajar a España también. Se lo llevaron de aquí, creo que ganó una beca de aquí de la universidad. Se fue a estudiar y estando allá consiguió trabajo. Y pues dentro de sus planes no está regresar a El Salvador. Dice que vive muy bien allá. Con la maestría que sacó, creo que era una beca para una maestría, más la licenciatura de aquí, pues era suficiente para poder quedarse a trabajar allá. Así que lo que pasa es que como ya se gana en euros, si se sabe planificar, pues también puede. ¿Cómo? Ahorita creo que sí. Hubo un tiempo que estaban iguales, pero ahorita creo que sí ya subió el euro otra vez. ¿Okay? Bien, ¿saben cómo si sale bien? Es trabajar desde El Salvador y cobrar como se gana allá, porque eso fue el boom en la pandemia, porque en la pandemia surgió mucho el trabajo remoto de empresas que contrataban a nivel remoto y pagaban como si estuvieran en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí sale muy bien porque ustedes cobran, digamos, como empleado de Estados Unidos, pero están en El Salvador. Por eso es que creo que el gobierno implementó acá creo que todavía está vigente, una ley donde los freelancers, por ejemplo, son cero impuestos, no les cobran impuestos. Entonces, si ustedes ganan un sueldo en Estados Unidos, el dinero puede llegar
decía que extrañaba el ambiente laboral de la oficina, pero de ahí por lo demás, pues estaba muy bien. Bien, esta es otra manera en la que yo les decía que podemos calcular costo. Lo otro que debemos de considerar son, además de los costos, son las métricas. Cuando hablamos de las métricas, es la manera en la que nosotros podemos medir el proceso de desarrollo de aplicaciones. ¿Cómo hacemos para medir el proceso de desarrollo? Por ejemplo, en ingeniería, ustedes pueden medir potencias, consumos, pesos, fuerza, voltajes, niveles de ruido, entre otras cosas. Pero desgraciadamente, cuando hablamos de procesos de desarrollo de software, no se puede. Un software no pesa, no sabemos cuánto pesa. Un software no sabemos si tiene densidad, voltaje, fuerza, no sabemos nada de eso, no se puede medir. Entonces es un poco más complicado. Pero sin embargo, por ejemplo, podemos tener ciertas métricas que midan la calidad del mismo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace que justifique el proceso de medición? De que busquemos técnicas para poder medir la calidad del software. Primero, para indicar si el producto es de calidad. Si el producto que nosotros desarrollamos es realmente un producto de calidad.
pero es un riesgo que se debe de tomar para generar en ese caso mayor calidad en los productos. Hay digamos 3 elementos que sirven para poder en ese caso trabajar con el proceso de medición de los productos. Están las métricas de la productividad que se centran en el rendimiento del proceso de ingeniería de software. Esas métricas tienen que ver con el proceso de desarrollo, qué tanto código escriben. Estamos hablando de cantidad, qué tantas líneas de código escriben. Pregunto, ustedes saben de que, por ejemplo, cuando estamos programando en Java, en JavaScript, en PHP, por ejemplo, abrimos una llave, cerramos una llave para representar el inicio y el final de una función, de un bloque de código. Si yo pongo las llaves al final de la línea o las pongo en la siguiente línea, ¿se tomaría como una línea de código más? No, va a funcionar, ¿cierto? Pero no importa si yo lo coloco en la línea, digamos abrimos un if, colocamos la condición y la llave la colocamos en la misma línea, funciona igual si coloco la llave en la siguiente línea. Siempre lo va a leer. ¿Es considerado una nueva línea? O realmente las líneas de código solamente son aquellas que llevan código esencialmente de estructura. Si ustedes empiezan a contar, empiezan a leer lo que el editor de código les dice, al final les dice cuántas líneas de código lleva. Y eso incluye las líneas que ustedes incluso han utilizado como comentario. Pero básicamente eso también es importante considerarlo. Por ejemplo, también la complejidad del lenguaje. Un hola mundo es igual a un hola mundo en Python que un hola mundo en Java. Java, ¿se acuerdan que era un montón de líneas de código para poner un simple hola mundo? Mientras que Python, hola mundo. Ya estuvo. O en PHP, solo le ponen echo, hola mundo, y ya tienen el hola mundo puesto. Entonces también depende mucho de la complejidad del lenguaje de programación. Entonces deben de existir métricas que permitan determinar la calidad. También están las métricas de la calidad que sirven para proporcionar, que indican cómo se ajusta el software a los requisitos explícitos o implícitos del cliente. Cuando hablamos de la calidad, nos referimos a qué tanto el software cumple con las características o los requerimientos que el cliente nos dio. Ya no medimos qué tantas líneas de código. Ahí no nos importa si el programador utilizó 100 líneas de código o 10 líneas de código para resolver el problema. Lo que nos interesa es que si realmente cumplen con los requisitos para lo que el cliente nos pidió, que serían los requerimientos como tal. Y están las métricas técnicas que se centran en el proceso de desarrollo a través del cual el programador utiliza, digamos, metodologías de desarrollo ordenadas. ¿Se acuerdan de LS? El modelo vista controlador que hemos visto durante bastante tiempo. Esa es una métrica, esa es una forma de desarrollo de aplicaciones y aplica dentro de las métricas orientadas a la técnica, a qué tanto nosotros ordenamos el código al momento de crear la aplicación. No solamente escribimos código, sino que lo hacemos estructurado para que de alguna forma sea mantenible y sea mantenible en el tiempo, sea modificable en el tiempo y sea capaz de poderlo reutilizar de alguna manera en el tiempo. Esa es la idea principal de las diseños de las aplicaciones. Entonces esas son las 3 métricas principales: la productividad, qué tanto código escribimos; la calidad, que tanto el código que escribimos se adapta a las características del cliente; y las técnicas, que tan ordenado lo hacemos. ¿Okay? Nosotros hemos visto software, por ejemplo, que no está nada ordenado. O sea, nada más es un montón de archivos que ejecutan la aplicación. La aplicación funciona, nosotros la hemos revisado, la aplicación hace lo que debe hacer, pero al momento de querer hacer una modificación es un lío. Porque hay que leer un montón de líneas de código que a veces, si no se ha documentado, puedes entender bien lo que hace. Entonces, nos hemos encontrado con aplicaciones de ese tipo. Lo que se pretende siempre es buscar una forma en que sea ordenadito y fácil de entender, fácil de ubicar los elementos. ¿Okay? Pero esas son buenas prácticas de programación. O se refiere a las buenas prácticas de programación. Bien, en la otra clase
vamos a hablar acerca de estas métricas orientadas al tamaño. Ahí les voy a dar unas tablitas donde vamos a calcular ahora el precio de un producto de software, pero en base a líneas de código. ¿Ok? Vamos a estimar cuánto es la calidad del producto. Mañana hay el laboratorio. Va a ser práctico. Sí, el de mañana es práctico. No se le va a olvidar, ¿verdad?